Más de una vez estuviste aquí en el diario, te agradecemos la visita. Y hay un tema que es como que se impuso imprevistamente y de una manera muy abrupta en la agenda, que es lo que ocurrió con el ministro Sergio Berni. Pareciera que no tiene mucho que ver con la vida de las pymes, pero a la vez tiene mucho que ver con todo lo que venimos hablando. ¿Vos cómo interpretás lo que ocurrió? Bueno, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Muchas gracias siempre por el espacio. Yo interpreto como el principio del fin de un matrimonio por conveniencia que estafó el electorado y que nos llevó a la realidad que tenemos hoy, con los números que salieron hace muy poco, que además, te digo, son mentirosos, porque en ese 39.2 está metido mucho de lo que son planes. En realidad los márgenes de pobreza y los índices son más cercanos al 50, y en la provincia del Chaco, que dio 54, son mucho más cercanos al 60. Así que hasta en eso también tenemos una gran mentira. La pobreza en la Argentina está rayando y está tocando cifras que son dificilísimas de revertir y que se nos van a hacer muy difíciles de revertir. Más teniendo en cuenta, y es lo que estábamos hablando, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? Tengamos en cuenta que una de las opciones, y la que los números indican y marcan que pueden volver, son los anteriores. Son los que ya estuvieron. Entonces, y que no fueron ni por cerca un principio de solución. Y esta dupla que conduce, Alberto y Cristina, lo digo claramente, nos llevaron a tener los números que tenemos, los índices que tenemos, en todos los rubros. Hace 3 años que vengo diciendo que con esta dupla siempre mañana vamos a estar peor que hoy. Y no vengo a hacer leña del árbol caído, ni mucho menos, porque yo tengo la tranquilidad de conciencia que lo decía cuando Alberto tenía el 70% de imagen positiva. Y yo decía que la pandemia económica iba a ser peor que la pandemia sanitaria. Y estamos padeciendo la pandemia económica, que es casi tan dura o mucho más dura que la pandemia sanitaria, porque te cuento que hay muchos pibes y chicos en el país que mueren de hambre y que de eso no se habla. Y para el caso específico y para la franja de las pymes, ¿esta realidad cómo es? Esta es la realidad más nefasta que tal vez tuvimos en la historia. Las pymes estamos absolutamente ahogados. Estamos trabados por el lado que busques. Las pymes de todos los tramos, desde la micro, la pequeña, la mediana tramo 1 y mediana tramo 2, que son las que, algunas de ellas, las tramo 2, por ejemplo, que pueden estar ya exportando. Preguntarle qué fácil es importar o exportar. Es casi imposible hoy en la Argentina. ¿Podrías explicar cómo es lo de los tramos? Sí. Los distintos tipos de pymes se miden de dos formas. Hay dos formas en realidad hay dos tipos de medición de las pymes. Una es por la cantidad de empleados y otra es por el número de facturación. ¿Sí? Tenés la micro, la pequeña, la mediana tramo 1 y mediana tramo 2. Y después tenés sectorizados, agro, industria, servicios y así, digamos, está todo, y construcción. Está bien diversificado y los montos de facturación son distintos. Y después tenés la medición del Ministerio de Trabajo que te hace por cantidad de empleados. Porque también existe, y hoy empieza a pasar, que hay empresas que tienen una baja cantidad de empleados, pero venden, sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿sí? Que venden su trabajo, su producción al mundo, con facturaciones astronómicas, que por cantidad de empleados no son tramo 2, pero por facturación sí. Entonces, en esas mediciones también empieza a haber ese tipo de cuestiones. Tienen 100 empleados, que es una pyme neta, hasta pequeña te diría, pero facturan lo que factura tal vez una empresa de servicios o de producción o de industria que factura con 600, 700 empleados. ¿Por qué? Porque venden afuera su producto, todo lo que tiene que ver con el software, hardware y todo lo demás, y venden en dólares, obviamente. Entonces, eso cuando lo traspolas son facturaciones astronómicas, que es lo que ahora empieza a ver el gobierno, que va a ir a buscarlos también, que ya se empezó a hablar de ese tema.
En esta Argentina actual, y hablando de cosas concretas, en el día a día de una pyme, ¿cuáles son esos obstáculos de los que hablas? No, los obstáculos son los mismos que nosotros tenemos planteado en el proyecto de ley del MONAPI, Sergio, que seguimos con financiamiento ya te diría nulo. Es decir, porque si los bancos están prestando al 80 o al 85, es decir, tasa de financiamiento para producción no existe. Nadie te va a tomar un crédito ni al 40. Es decir, el crédito no existe. Sigue el financiamiento escasísimo y creo que esto se va a profundizar negativamente si miramos los números que tenemos. Es obvio, es decir, si tenemos tasas de inflación cercanas a este año, dicen, y creo que las proyecciones termino creyendo siempre, cercanas al 120, ¿a cuánto tienen que prestar los bancos? Pues los bancos son los únicos que siempre ganan. Tengamos en cuenta eso también. Es decir, porque, para hacer un poquito de historia, los anteriores, neoliberales. Estos, Alberto mismo dice que es socialdemócrata. Las dos escuelas, neoliberalismo y socialdemocracia, remiten a la escuela austríaca. De ahí vienen. Y tienen una misma ideología. Miran al capitalismo desde el sector financiero. Es el capitalismo de los banqueros. Y fíjate y analiza que la política económica ha sido la misma, con matices. Y todos los jugadores que han pasado son los que... Mirá la cartera de clientes de esos muchachos. Y te los nombro. Redrado, Pradgay, Melconian, Duhovne, Lacunza y todos los demás. Y termina siendo Kicillof igual que esos muchachos, por ejemplo. Y Massa termina también siendo del centro derecha. Y terminan siendo todos mirando al capitalismo desde lo financiero. Va a cambiar esta historia cuando nos pongamos de acuerdo y hagamos un país que sea de producción y trabajo. Que el capitalismo, en realidad, el capitalismo verdadero, el del liberalismo, y yo no soy exégeta del liberalismo, pero digo, ¿qué es el liberalismo? Es el capital visto desde la producción y el trabajo. Ahora, el gobierno, a su vez, más allá de los índices... ¿Y dónde lo ves el crecimiento económico? ¿Con respecto a qué, Sergio? ¿Con respecto a qué? Si en la caída del 2020 tuvimos una caída del 14%, lo que están, cuando hoy tenemos condiciones para el mundo, Sergio, que pueden ser extraordinarias. Tenemos litio, tenemos todo lo que el mundo necesita hoy y no lo estamos potencializando. Porque lo único que hace el gobierno es ponernos trabas, ponernos candados, encerrarnos y nos terminan teniendo presos. Terminamos presos de una forma de hacer política y de gobernar que realmente es nefasta. Y está visto, es decir, no estoy diciendo nada nuevo. La gente sabe de qué habla. Tenés 100 de inflación y este año va a ser 120. Tenés 54 de pobreza en el Chaco. El número de la Argentina 39,2, que es mentiroso, y el Chaco tiene 54 puntos de pobreza. ¿Hasta dónde queremos llegar? Y yo no vengo a criticarlo a Capitanich, no vengo a hacer nombres, digo, se está llegando al final de una era, de una manera de hacer política que ha sido nefasta. El populismo ha sido lo peor que nos pasó en la historia. Y cuando hablo de populismo incluyo a los anteriores, que nadie se saque el sayo. No vengo a decir que solo estos son populistas. Los anteriores también han hecho un gobierno populista porque han seguido asistiendo a los planes y es más, aumentaron la cantidad de planes en su momento. Es decir, nadie vino con un proyecto en una Argentina que hace muchos años, Sergio, cuando recauda 10, gasta 20. ¿Y unos qué hicieron? Pidieron préstamos afuera y nos endeudaron hasta la cuarta generación para abajo. Y los otros, cuando llegaron, ¿qué hicieron? Pusieron a funcionar la maquinita de emitir y están emitiendo a mansalva. Pregunto, si vos gastás 20, ¿no se te ocurrió recaudar 40? ¿Y cómo recaudás 40? Con producción y trabajo. Es el único círculo virtuoso. No hay otra forma. Lo que quieran inventar de un lado o del otro, ya está probado que no es así. Y que nos llevó a tener los números que tenemos. Entonces, lo que le pasó ayer a Bernie es consecuencia de eso, más la penetración fenomenal del narcotráfico en todo el territorio, que es un aditamento más. Pero la realidad, ¿cuál es? Es la pobreza. Es la pobreza que generaron.
Y la indigencia, hay gente que está trabajando en blanco registrado, que entra al día 1 ya siendo pobre y en el día 15 indigente. La canasta básica alimentaria, 177.000 pesos. El promedio de ingreso de los trabajadores en blanco del país, 85.000, el 50%. Y el ingreso promedio del norte grande, 54.000, el 30% de la canasta básica alimentaria. Son datos, no es relato. La gente no sé qué mira, qué lee o qué escucha. Estos son datos fehacientes de entes oficiales. Yo no vengo a ser exégeta del gobierno o de la oposición. Vengo a contar la realidad que marcan los números. Mi vida es números, todo números. Y los números son incontrastables. Después podemos discutir cómo llegamos a esto. Pero los números hoy, ¿qué te marcan? Que Argentina tiene un lío bárbaro. Y que no saben cómo salir. Y no tienen plan tampoco, evidentemente. Te iba a preguntar eso. ¿Cuál es tu esperanza hoy? ¿Cuál es tu expectativa? Yo creo que la expectativa... Ya no con este gobierno que está en la puerta de salida, sino con respecto a lo que puede venir. También, Sergio, tengamos en cuenta, esto que pasó ayer puede marcar que estos 7 o 8 meses que faltan sean de una convulsión difícil de manejar. Este gobierno ya no tiene poder político, digamos, como para conducir esto. Y el calentamiento social, y lo hemos hablado en varias oportunidades, ¿eh? ¿Vos recordarás? Yo te dije, un sector de la sociedad que está acorralado, que está viendo cómo hace para poner, no un plato de carne, esa gente no ve carne ni en foto, cómo ponen hoy un plato de polenta en la mesa. Y entonces hemos llegado a esto y nos damos cuenta que han sido, no quiero decir epítetos fuera de lugar, planito, laburamos todo el día y vemos cómo le damos de comer a la familia. A mí me interesa muy poco unos u otros. Digo, hay que trazar un plan, hay que tener un proyecto, tenemos que ponernos de acuerdo en la Argentina y tenemos la oportunidad ahora de qué modelo de país queremos. Nosotros, por ejemplo, lo del Movimiento Nacional Pymes, sabemos qué modelo de país queremos. Queremos un país que sea de producción y de trabajo. Industrializar la Argentina, industrializarla. Yo no pretendo que hagamos inteligencia artificial para competir con Silicon Valley. No tengo esa locura ni esa pavada en la cabeza. Pero sí industrialicemos los productos de primera, que es la necesidad que tiene el mundo hoy, que es el alimento. Y que nosotros lo podemos producir en cantidades industriales si nos facilitaran las cuestiones, si nos liberarían las cadenas, si pudiéramos tener acceso al financiamiento normal, si pudiéramos bajar cargas tributarias y cargas laborales, que son las que todo el tiempo nos están pisando la espalda, si se termina la industria del juicio, que es un tema que venimos hablando hace muchos años, Sergio, con vos, y que sabemos que es un impedimento real de aquellos empresarios para tomar empleo, para tomar gente, y no lo van a hacer. Y en las charlas que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, con todos los empresarios del MONAPI, que en este momento somos 32.000, en esas charlas surgen permanentemente estas cuestiones. Lo que vos me preguntaste, ¿cuáles son los impedimentos? Ahí te lo dije. Escaso financiamiento, cargas laborales, tributarias y la industria del juicio. Es el miedo permanente del empresario a ponerla, porque hay una realidad también que tenemos que decir. Cuando dicen que no hay dólares es mentira. No tiene dólares el Banco Central. El empresariado y la gente como está llena de dólares. Todos tenemos dólares guardados bajo el colchón. En mayor o menor medida. Hoy le decía a la chica que está acá con nosotros que Argentina está repleto de dólares. Tiene casi un PBI guardado. Ahora, ¿por qué eso está guardado y no sale al mundo de la producción? Porque estamos hartos de que nos roben. Sí, no hay confianza. Pero estamos hartos, Sergio, de que nos afanen. Cuando vos te roban, ¿qué haces? ¿Escondés? ¿Guardás? ¿O qué lo vas a poner sobre la mesa para que te sigan robando? Entonces, hay una realidad que tenemos que cambiar. Dólares existen. Tenemos que generar la confianza necesaria que sea sustentable y sostenible en el tiempo para que el empresariado diga, yo arriesgo, yo produzco, yo la pongo. Gracias, Maxi. No, muchas gracias a vos siempre por el espacio que me das y está siempre muy bueno venir a hablar de estas cosas que son la cotidianidad. Estamos en un año que es bisagra, Sergio, y tenemos que contarle a la población cuál es la realidad. Más allá de los colores políticos, yo siempre
hablo por encima o por fuera de lo que son las cuestiones estrictamente partidarias. Pero la realidad de la Argentina es esta. Y la tenemos que cambiar, como digo siempre, no solo por nosotros, que estamos por ahí más cerca del arpa que de la guitarra. Tenemos que cambiarla por nuestros hijos. Porque le estamos dejando un futuro que es espantoso. Y nosotros tenemos en la cabeza ver cómo hacemos para cambiar esa inercia y ese paradigma. Muchísimas gracias.